nos interesa hablar de un temazo también, del cual en general se habla poco, que es de las familias, ¿no? ¿Y qué nos pasa con las familias? ¿Qué nos pasa también con las familias cuando alguna persona integrante de esa familia envejece, ¿no? Sabemos que hay envejecimiento poblacional, que es algo que es mundial, que cada vez vivimos más. El punto es cómo vamos viviendo además de más e ir dándole calidad a esa vida. Y en ese transcurrir de esa persona mayor que tenemos en la familia van surgiendo conflictos, problemas. En criollo, quilombos, ¿no? Y recibimos muchas veces, todo el tiempo, en nuestro trabajo cotidiano, estas situaciones puntuales y la idea de hoy, la invitación por ese motivo a Juan Jakubowicz, que es abogado, que es mediador familiar del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que además es docente en muchas universidades de grado, de posgrado, y que en el espacio Gerontovida nos acompaña hace varios años como docente de varios cursos, de cuidadores también, en todo lo que son las herramientas que se necesitan para saber comunicarse y resolver conflictos, ¿sí? Por ese motivo nos interesó mucho, mucho poder traer este tema, porque vos, Silvia, que sos quien recibe el correo, nuestra página web, en www.gerontovida.ar, recibís las consultas por ahí, también recibimos por ahí en los correos, en los teléfonos, y esto con las familias es un temazo, ¿no? Que nos pasa a muchos. Sí, sí, en realidad nosotros con Juan hace rato que empezamos, que generamos el centro de mediación, del que va a hablar Juan más tarde, porque a lo que vos señalás, Carla, que decís, bueno, en principio estamos desmistificando y lo vamos a seguir desmistificando en los próximos encuentros, cuando veamos otra clase de, de abordaje familiar. Estamos desmistificando que las cosas nos pasan a nosotros, que yo tengo problemas porque pasan en mi familia, porque en lo personal no establecí buenos vínculos con mis padres o con mis hermanos o con el resto de la familia. Somos una familia disfuncional y en realidad lo que estamos viendo a partir de juntarnos y hablar de esto y compartirlo es que pasa en todas las familias, con niveles más altos y más bajos de conflicto. Pero habitualmente nosotros escuchamos decir que no nos gusta por ahí hacer negocios con la familia. No nos gusta manejar plata juntos, poner un comercio, porque con la familia y con los amigos después podemos terminar peleados. Y sin embargo, llega un momento en algunas familias donde de pronto estamos asociados por el apellido, por la obligación de la ley y por la consanguinidad. Es decir, todo aquello que nosotros tratamos de evitar o todo aquello que, los conflictos que tratamos de evitar haciendo cada uno nuestra vida, empiezan a empastarse en un momento determinado y sobre todo en situaciones muy delicadas, porque vamos a seguir viendo el tema de los conflictos familiares. Pero hay casos muy particulares donde solemos resolverlo con Juan, que tiene que ver con preguntas tales como mi papá empieza a tener problemas y nos damos cuenta porque se gasta toda la jubilación en un día y cuando queremos intervenir con mis hermanos para ayudarlo a administrar, mi papá se enoja mucho. Entonces sabemos que parece que está enfermo, pero parece que nosotros le molestamos, que él no es consciente, no lo podemos llevar al médico, no le podemos administrar la plata, queremos llevar un cuidador, pero lo rechaza. Otra pregunta posible, otra cuestión por la que nos consultan permanentemente es, mi hermana está viviendo con mis padres o tiene más y la llevaron a un geriátrico. Yo no estoy de acuerdo, pero a mí no me dejan intervenir. Entonces, ¿qué derechos tiene la persona mayor respecto de sus bienes, respecto de la administración de su salario? ¿Qué derechos tienen los hijos a decidir o no una internación?
qué derechos tiene un hermano por sobre el otro hermano. Y además, siempre, el gran problema, o sea, estamos hablando de temas muy delicados, estamos hablando de la insania, estamos hablando de derechos legales, y por supuesto que ninguno de estos temas tenemos por qué saberlos. Totalmente. Y además, no es como en las películas, vieron que en las películas rápidamente el protagonista dice, llamo a mis abogados, y además lo dicen en plural. Todo el mundo parece que tuviera un buffet asociado. Bueno, en la vida real no, en la vida real lo que tenemos es un gran quilombo, que es un término gerontológico muy importante, quilombo, tenemos un gran quilombo con posiblemente la enfermedad, porque esto es intuitivo, esto es lo que nos parece de la vida cotidiana, posiblemente la enfermedad de uno de los miembros mayores de la familia. O no. O no, porque es presunción, es una presunción, es como nos llega a nosotros los casos. Claro. Es que tiene olvidos, es que mal administra la plata, a lo mejor es algo absolutamente personal, una percepción del hijo que cree que hay que administrarla de otra manera, y que cree que tiene derecho sobre ese papá que ha decidido a esta altura de la vida gastarse el dinero en farras, en fiestas o comprando lo que sea. ¿Qué dicen los hijos? Bueno, pero a fin de mes tengo que cubrir yo, o si le pasa algo tengo que atender yo. Entonces eso, Juan, nos da derecho a decidir sobre la vida del papá o la mamá o del tío. Mis hermanos tienen más derechos que yo a tomar una decisión respecto de la vida de mis padres o de los bienes de mis padres. Bueno, frente a estas situaciones, como para dar así una introducción, que pasan en muchísimas familias, sobre todo con el crecimiento de expectativa de vida y la sobrevida que tienen las personas, hay una etapa, no necesariamente ocurre por suerte, pero muchos tienen cierto punto de dependencia en algún aspecto, porque creo que la ley también contempla eso, ¿no? El tema, la habilitación para el manejo de lo económico o de la vida cotidiana, que es muy complejo, según aprendimos con Juan, es muy complejo. Pero está pasando más de lo que todo el mundo supone, por esto, porque nos pasa a todos, por el crecimiento demográfico, porque cada vez la gente vive más, y se nos presentan estos nuevos problemas en la familia que no tenemos la menor idea cómo resolver. Nosotros la hacemos fácil, Carla, ¿qué decimos? Juan, Jakubowicz, pero bueno, hoy lo vamos a compartir a Juan con todos los que nos están escuchando. Así que, Juan, ¿qué derechos tenemos? A ver. Sí, la verdad que bárbaro. Las explicaciones que dieron las dos ya me puedo ir a peinar tranquilo que está terminado este encuentro. Está divino. Sí, la verdad, Silvia, con la firmeza que has sostenido esto, no quisiera estar en el lugar de tus hermanos, porque deben ser unas tenidas impresionantes. Pero bueno, a ver, hay una convención de los derechos del adulto mayor que tiene una amplia gama de protección y que obliga a que el adulto mayor esté informado, que esos derechos sean consensuados y sean ejercidos. Pero, como todas las cosas que ocurren acá en la Argentina, yo si bien soy abogado, cada vez soy menos abogado y hombre de derecho, con lo cual me voy a alejar un poco del panorama del derecho. ¿Por qué? Porque la verdad que Argentina tiene una historia de normas señeras y significativas en el mundo, ejemplares en el mundo. Pero como yo digo, nosotros tenemos leyes magníficas, muy bien pensadas, el problema es que hay que ejercerlas en tribunales, y ahí ya la historia es otra. ¿Por qué? Porque pareciera que a medida que se suben las escaleras, las escalinatas de tribunales, vieron, Talcahuano es como un antiguo palacio con unas largas escalinatas, las personas se van transformando. Y efectivamente, ¿en qué se transforman? Se transforman en un expediente. Terrible.
ese ser de carne y hueso con emociones, sentimientos y necesidades se convierte en un expediente de papel con hojas, en las que además esas hojas son escritas por un tercero, que es un laborioso abogado que se afana por tratar de acreditar lo mejor posible toda la historia de una área que está en una situación de incertidumbre y de angustia, y trata de relatar al mejor sentido borgiano o cortasiano lo que le pasa a esa familia para que un juez a la distancia lea eso y diga qué es lo que se va a aplicar y qué es lo que no se puede aplicar, quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Y esto al final del tiempo, porque, a ver, si el juez hoy vos entraras en tribunales y dentro de 3 o 4 días un juez resolviera, sería también maravilloso. Pero vos sabés que tus medidas, tus acciones, tus necesidades llevan un proceso muy dilatado en el tiempo, que como dicen, generalmente cuando termina la historia el viejo ya no está o la vieja ya murió, y los hijos o quienes fueran continúan peleando por algo que nunca se supo en definitiva por qué se pelearon. Y yo lo que quiero rescatar, que la gente, el común de la gente, piensa que hay una sola forma de resolver los conflictos, Ahí te paro que un es poquito. la forma... Perdón que te ¿Cómo? interrumpa, porque Sí, va sí. llegando gente que se va uniendo y vos decís muy claramente, la gente de a pie creemos que hay una sola forma de resolver los conflictos, ¿no? Y empezamos Ah, por tribunales. Pero para que quede un poco por ahí más claro a quienes nos están escuchando, y agradecemos, y a quienes van a escuchar este vivo dentro de un tiempito cuando quede colgado. ¿Qué es un conflicto? Porque también hay mucho temor. bueno, Yo no quiero tener conflicto, pero ¿qué? sí, Vamos a empezar sí. por Claro. el principio. La verdad que un conflicto es, en la Argentina o en nuestra cultura es como una mala palabra, Claro. ¿viste? Porque está mal vista el conflicto. Y la verdad que yo cuando me empecé a quedar pelado tuve un conflicto interpersonal, hasta que uno se habitúa, se empieza, a pesar de las trampas de que no me avisaron que esto se grababa y va a estar colgado, que no sé bien qué quiere decir eso, Editado porque con no me pena, pude Juan, pronto. no me pude maquillar ni Lo peinar editamos, adecuadamente para este encuentro, ¿no? Así que, por favor, edítenme, corríjanme esto si es que Tranquilo. pueden hacer, modificar la naturaleza. Entonces, un conflicto es una controversia, es una confrontación entre dos o más personas que tienen necesidades y que tienen un objetivo al que destinan sus esfuerzos, porque ese objetivo para satisfacer una necesidad propia es escaso, y son muchos detrás de ese objetivo. Entonces, cada uno intenta con sus recursos, con sus metodologías, conseguir eso que necesita. Ahora bien, ¿qué pasa? Están todos en la misma, todos quieren conseguir ese objeto escaso, ¿no? Y a partir de acá el otro se convierte en un adversario de algo que yo quiero y que él también quiere. A veces con la mejor de las intenciones, como dicen los chicos, con la mejor leche, tratan de conseguir. Pero ¿qué pasa? Como las metodologías para conseguir lo que yo quiero y que también lo quiere otro y que es escaso, implica una confrontación que va escalando en el que el adversario se termina convirtiendo en enemigo. Y a partir de ahí, esta mirada negativa del conflicto o confrontativa del conflicto escala en situaciones de violencia. Por último, esto deriva en una instancia judicial, que no está bien ni mal, pero ¿qué es ir a una instancia judicial? Es recurrir a un tercero para que defina por vos qué está bien y qué está mal. Y ese tercero es un juez.
Por lo tanto, nosotros, el juez tiene una mirada parcial porque está basada en la prueba, está basada en el derecho, pero las emociones, los sentimientos quedan en la puerta de tribunales. Ujú. Juan, ¿Queda claro? ¿cuáles son las situaciones que te llegan a vos como consulta de conflictos en las familias cuando hay personas mayores? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son Bien, las situaciones? ya Silvia, que es la que me deriva, ya lo explicó, pero nosotros tenemos un combo que son 3 situaciones top. Bien. La primer situación, y es la que se judicializa más rápido, es todo lo que tiene que ver con la administración y disposición del patrimonio de los bienes del adulto mayor. ¿Viste? Esto, mamá, deja que la jubilación te la vamos a cobrar nosotros porque es más seguro. Bueno, esto que puede ser bárbaro y que es una colaboración, pero que hoy, gracias a la pandemia, todos los mayores hemos aprendido a que la administración de los bienes se puede hacer a distancia, sin necesidad que otro te toque la plata. Empieza con una mirada de descalificación, imputándole una minusvalía al otro, al mayor. Deja vieja porque vos ya no sabés. Deja porque nosotros te confundís el valor de los billetes. Bueno, a partir de esta anécdota caemos en situaciones terribles porque lo que olvidan los que administran es que el dinero no es propio. Los bienes no son propios, son del adulto mayor. Por lo tanto, tienen que rendir cuenta a este adulto mayor de qué pasa con el dinero. Alcance o no alcance. Así los hijos colaboren para integrar este patrimonio porque hace a las necesidades del adulto mayor. La rendición de cuentas es de lo primero que se olvida. ¿Bien? Y esto es el top de los conflictos que recibimos. En segundo lugar está esta situación de ya no podés estar sola. Necesitas que alguien te cuide, te ayude, es decir, esta nueva discapacidad en el que tenés que estar acompañada y te vamos a buscar a alguien. Bueno, este es el segundo nivel de conflictos que se judicializa mucho menos que el primero, ¿no? El primero es el que llega rápidamente a tribunales y bueno, con medidas muy dolorosas, pero no importa. Este segundo, que hace más a la historia, a la mirada de la soledad del adulto mayor, cómo negociamos la soledad por opción o la soledad por obligación. Bueno, esto es el segundo gran nivel de conflictos que tenemos. Y por último, el tercero, que es derivado un poco de esto, es la institucionalización del adulto mayor, ¿no? Mamá tiene que ir o papá tiene que ir a un establecimiento porque todas las personas que lo han cuidado o en la situación nos han generado más conflictos y entonces hay que institucionalizarlo. Y este es muy fuerte porque generalmente es en el que más se siente la vulneración del derecho del mayor, porque es en el que menos participa en la toma de esa decisión. Entonces, estos son, digamos, las 3 estrellas, pero a partir de acá tenés se abren innumerables conflictos, porque nunca terminamos de sorprendernos. Digamos, la familia y los mayores nunca terminan de sorprendernos, y eso que ya venimos con 28 años de trabajo en esta temática, y aún hoy uno dice, puede hasta pecar de ingenuo frente a las variables que hay de estos problemas. Hay preguntas. Ahora bien, Perdón que te vaya interrumpiendo, Juan. ya preguntan.
Yo te ¿Todo Hace por el rato que mismo están precio? preguntando. Sí, sí, se unió ¿Ah? muchísima gente, le agradecemos. Y ahí, bueno, alguien decía también que hay determinadas situaciones que son edadismo, ¿no? Que es esta cuestión de decidir por la persona mayor. Y ahí preguntaban, bueno, ¿cómo hacer para acompañar sin invadir? ¿Y qué hacemos con los sentimientos también, no? ¿Y qué hacemos? Vos mencionaste la judicialización como un proceso largo, tedioso, que pareciera que incrementa la escalada del conflicto. ¿Y cuál es el punto anterior? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Qué otras formas tenemos de Bien, resolver los conflictos que vos mencionás? bien. Ahí, por ahí Silvia pasó un aviso que por ahí fue medio desapercibido, que en este espacio de Gerontovida tenemos el primer centro de mediación dedicado exclusivamente a las temáticas del adulto mayor y su familia. Que no es poco esto, porque lo que vamos notando y lo que fuimos aprendiendo a través del tiempo es que esta problemática necesita una mirada, intervención adecuada. Es decir, si bien yo soy de familia y soy que es la de abogado, la verdad que cuento en Gerontovida con un equipo interdisciplinario a los cuales consultar y derivar situaciones que muy específicas que necesitan el aporte desde el espacio de gerontológico, pero de profesionales que trabajen esto. ¿Por qué? Porque es un procedimiento sistémico en el que tenemos que integrar a todos, porque las decisiones que se toman a veces son muy duras o muy fuertes desde lo emocional, porque la gente llega con tres características a nuestra consulta, o como dice Silvia. En primer lugar, llega con una necesidad de resolución urgente. O sea, el tiempo es un factor clave en el abordaje de estos conflictos en las familias. Es para ayer. Esto necesitamos, ayer necesitamos. Entonces es como, viste, digo yo, parecemos con Silvia la ambulancia, el SAMI, que va levantando los caídos en la calle, le damos respiración artificial para que levantarlos un poco y empezar a trabajar. Bueno, no es el ideal, pero esto es algo que está. Por otro lado, hay una situación de incertidumbre que alcanza a todos. ¿Qué es incertidumbre? ¿Por qué? Porque la gente trata de buscar respuestas, le pregunta al abogado y le pregunta al médico y no encuentra, pregunta en PAMI, pregunta en ANSES, pregunta y no encuentra una escucha adecuada. Entonces esto te genera más incertidumbre porque además cada uno siente que esta historia es única, le pasa solo a ellos y en realidad no puede comprender la dimensión general que está marcando un contexto muy difícil, como siempre fueron los contextos en la Argentina. Digamos, porque si esto fuera Holanda, estaría ya perfectamente analizado, protocolizado, pero esto es Argentina, en que los contextos hoy te acostás con una historia y mañana te levantás en otro país, y eso es lo que nos ha permitido vivir así, con estresados permanentemente, porque es lo que pasa acá. Entonces hay incertidumbre. Pero como si todo esto fuera poco, urgencia más incertidumbre genera angustia. Y este combo, urgencia, incertidumbre, más angustia, te lleva a tomar la peor de las decisiones posibles. Y es lo que hace habitualmente la gente. Es como en el matrimonio, urgencia, incertidumbre, angustia y te casaste. Y vos decís, si lo hubiese pensado antes, bueno, pero no lo pensaste. ¿Por qué no se piensa? No es que la gente es irracional. No piensa porque no la convocan a un espacio para pensar,
para dialogar, para poner, como decimos, parar la pelota y poder entre todos hablar para tomar una decisión. Cuando digo todos hablar y tomar una decisión es con los viejos adentro. Y nosotros, en este espacio de mediación, lo que trabajamos no es lo jurídico, los derechos que tanto Silvia insistió, sino que trabajamos lo vincular, la relacional, lo reparatorio para la toma de decisiones consensuadas. Es decir, trabajamos un espacio de diálogo para generar consensos y para que la decisión que se tome, que la van a tomar ellos, no nosotros, no el mediador, ni Silvia, ni el psiquiatra, ni el gerontólogo, la decisión que tomen ellos es su propia decisión y el peso de esa decisión está repartido entre todos. Por eso se trabaja desde el consenso. Entonces no hay un responsable, un culpable, uno que se hace cargo, sino que se generó un lugar de diálogo para que si hay un uno, ese uno es el representante de todos. ¿Se comprende la diferencia? Y en este espacio de diálogo vos das contención a la emoción, la reconoces la emoción, habilitas la palabra, que no es poco, porque la gente habitualmente cree que habla, cree que dialoga, pero nosotros lo que vamos a plantear es otra metodología de diálogo, que es un diálogo empático, un diálogo que yo denomino democrático, es decir, un diálogo que se basa primero en escuchar y segundo en reconocer por qué cada uno está donde está y hace lo que hace o no hizo lo que los demás deseaban que hiciera. Entonces, a partir de ahí vos podés superar mucho daño que se genera a la gente, porque en esta conflictiva todos los familiares rápidamente terminan lastimándose, hiriéndose, y cada uno de ellos convencido de que está haciendo lo mejor para el otro, porque lo más triste de lo que uno observa es que cada uno está convencido que lo que está haciendo, lo que propone, es lo que le conviene al otro. Y bueno, no puede ponerse en el lugar de ese otro. Para ir clarísimo, Juan, muy claro, quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, bienvenido sea, digo, vamos sumando, vamos dialogando. Estaba pensando en hacer un aporte mientras lees las preguntas. Cuando Juan dice que no se puede resolver desde esta instancia todo, por eso existe el equipo. En realidad, lo que Juan está planteando acá, está hablando del conflicto, está hablando de las vías de comunicación, de cómo dilucidarlo, de cómo escuchar cada palabra, de cómo orientarnos en qué es histórico, qué es actual y demás. Pero una vez que esto lo tenemos desarmado y lo tenemos en claro, ¿cuáles serían las orientaciones para ese grupo familiar, ¿no? Porque parece muy fácil decir, por ejemplo, su mamá o su papá lo que necesita es más espacio, lo que necesita es tal vez el acompañamiento de un cuidador o tal vez una habitación individual, y etcétera. Hay cambios arquitectónicos, hay cambios en los ritmos cotidianos, está la invitación a alguien externo que puede ser un cuidador, hay una redistribución de los horarios familiares en términos de un día uno, de un día el otro, de incorporar algo que posiblemente hablemos en una charla próxima, a todas las generaciones, también a los nietos, el derecho de los abuelos a estar con... Bueno, ahora, eso, ¿cómo se arma? Bueno, se arma con asesoría, se arma escuchando a todos los... viendo cuáles son, cuál es la historia de cada familia en particular, cuáles son los integrantes de esa familia. Digo, la historia porque no podemos empezar a inventar lazos o sanearlos de golpe. Vamos a respetar, hay que respetar esta historia, ¿no?
Hay que respetar si estuvieron juntos, si no, exacto, con quiénes estamos exacto. mejor, con quiénes no estamos mejor, partiendo obviamente de lo que quiere el adulto mayor. No podemos imponer absolutamente nada. Esto, Entonces, sí, sí, esto que dice Silvia es muy, muy interesante, porque a veces la gente piensa que el mediador es un terapeuta, es un psicólogo. Nosotros le hemos afanado muchas cosas a los psicólogos en nuestra tarea, y en mi formación siempre agradezco no solo los años de terapia que hice, sino también todos los aportes que los distintos psicólogos me han brindado para poder operar y comprender la dimensión de esto, y además establecer los límites del trabajo profesional. Pero el mediador opera como un intermediario que abre un espacio reflexivo, pero no de lo que esta familia está dispuesto a avanzar, ¿se entiende? Nosotros no forzamos, no no obligamos, sirve, sino que, no sirve. sino que acompañamos hasta donde cada familia con cada adulto mayor está dispuesta a avanzar. Hacemos recomendaciones, como podemos decir, bueno, qué interesante, a partir de esto que ha aparecido, que se consulte con el doctor Pereira por traer a otro miembro de Gerontovida, que es un especialista geriatra, y que consulten ustedes técnicamente qué hacer en esta situación. Me refiero a esto, ¿no? O sea, que vamos como distribuyendo el juego una vez que la familia está convencida de lo positivo que es usar este espacio. ¿Y por qué es positivo? Porque tal vez por primera vez van a destinar un horario, un tiempo a hablar y a escucharse, en condiciones que preconstituimos, que no es poco, porque a veces yo escenifico, o cuando capacitamos a nuestras víctimas en estas tareas y hacemos escenas, y a veces la gente habla mientras va caminando al almacén a comprar algo, y están tratando de resolver temas cruciales de su familia, y uno le dice, pero esta es la peor manera, el peor momento y el peor lugar de intentar dialogar, no estás dialogando. Entonces a veces son cuestiones muy simples, porque la gente se ríe y se entusiasma en estos cursos, en estos talleres, porque hablamos y abordamos la problemática desde nuestra cotidianidad en la que nos vemos reflejados absolutamente todos, absolutamente todos. El trabajo en que... General, ¿no? Perdón, Juan, Sí. nos cuesta en general y no hemos aprendido a dialogar, ¿no? Lo que a veces No. sucede es unos monólogos en paralelo que pareciera que eso es un diálogo. Y la propuesta Claro. está trayendo hoy Juan Jakubowicz, que es abogado y mediador para quienes se van sumando, es comentarnos también con Silvia Perelis, quien dirige el espacio Gerontovida, es el espacio de consultorio gerontológico familiar, como le pusimos, que es un espacio de mediación especializada de personas que trabajan y trabajamos hace muchos años con personas mayores. Juan es abogado, Silvia es psicóloga, el equipo también lo conformamos, kinesiólogos, también hay cuidadores, también médicas, enfermeras, trabajadoras sociales. Y la idea es... Los kinesiólogos, especialmente para Silvia y para mí, los kinesiólogos trabajan para nosotros, con nosotros. Lo que plantea el consultorio, para que todas las personas sepan, que pueden consultar en www.gerontovida.org.ar, es un espacio especializado de mediación, ¿sí? Con honorarios institucionales, y que es la posibilidad de poder, entre todas las personas que están en ese conflicto, incluyendo a la persona mayor, ¿no? Porque también ahí se pone en juego la decisión de la persona mayor, que tantas veces se pasa por encima, ¿no? Y tomando en conjunto una decisión sobre alguna situación que es difícil tomar en general.
Ahí Nidia sí, Aguirre pregunta, por ejemplo, cómo evitar que la persona mayor no se sienta invadida, ¿no? Y cómo se hace también ante estas situaciones bien, donde los hijos no sabemos muy bien qué hacer y a veces con ánimo de cuidar, invadimos, ¿no? ¿Cómo ir trabajando exacto, estas cuestiones? bien. Digamos que este es el campo de ustedes del OPSI, que seguramente en la historia de ellos, en esa historia familiar, hubo otros tipos de invasiones. Nosotros lo que tratamos es de hacer un corte para generar un proyecto de, a partir de ahora en adelante, sin olvidar lo que pasó, pero no como un espacio de culpas, sino como un espacio de reflexión y de comprender que a veces uno es, viste, como el torpe. Si vos a alguien que tenés que es torpe, no le pidas que te traslade las porcelanas, porque sabés que corre el riesgo que esas porcelanas se rompan. Entonces, pero por lo menos reconocer la torpeza y tu intención de colaborar y ayuda. El tema es cómo ayudamos de un modo eficaz sin que el otro se sienta vulnerado en su capacidad de decidir. Esto, poniéndolo en palabra, cara a cara, jugándolo, porque hay distintas técnicas de abordaje, depende de cada familia, esto alivia a todos, alivia, entonces baja el nivel de angustia. Ya al bajar, es como baja la temperatura. Bueno, una vez que bajó la temperatura, con todas las cabezas más frías, podés empezar a planificar o sea, nosotros siempre lo que planteamos es la idea de trabajar sobre un proyecto común a todos. ¿Cuál es el proyecto? De que si este papá y esta mamá se van a un lugar institucional que no va a ser su propia casa, eso no se sienta como pérdida. Porque lo peor que podés sentir es la sensación de pérdida. Porque el viejo, que sabe que está jugando tiempo de descuento, necesita tener la menor cantidad de pérdidas posibles porque ya viene perdiendo capacidad física, viene perdiendo capacidad intelectual, no le generes más pérdidas. Entonces tenés que transformar esta sensación de pérdida en algo de completud. Y eso se lo tienen que brindar los demás. ¿Se comprende? Entonces vos generás un proyecto en el que haya colaboración. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo? Luego de un trabajo con una familia, la abuela fue llevada a un geriátrico. La situación de visitas que se le era tal que esa abuela no había momento del día en que no estaba acompañada, aunque más no fuese 10 o 15 minutos por un nieto, por una nieta, por un hijo, por una nuera, estaba. Pero esto en el geriátrico provocó también un problema. ¿Por qué? Porque los demás viejitos que no eran visitados se iban incorporando a este núcleo de visitas en la que los nietos ya hablaban con todos, aportaban a uno, al otro. Esta es lo que yo llamo la dimensión sistémica de, ¿no? Vos tiraste una piedrita en un charco y empezás a generar ondas concéntricas. Y esta abuela que pensó que iba a estar abandonada en ese espacio, se convertía medio un poco en la estrella, pero además tenía celos, porque decía, ¿cómo? Mi nieta me viene a ver a mí, pero al final habla más con uno, con otro. Bueno, pero se entiende de cómo podemos cambiar una mirada dolorosa y traumática de una decisión que era necesaria, que había que tomarla, en un proceso positivo para toda la familia, saludable, saludable. Igual quiero hacer un aporte en esto. Alguien está preguntando, que vos lo dijiste en voz alta, Carla, digamos, cómo hacer que el adulto mayor no se sienta invadido.
De todas maneras, que quiero decir que acá nos están escuchando muchas personas que viven situaciones con adultos mayores que no es lo mismo. No son todos iguales. ¿Eh? Por eso al principio dimos el ejemplo de la persona que tenemos la percepción de que no está pudiendo administrar sus bienes, su vida cotidiana, su ingreso económico y demás. Esto, por supuesto, siempre la recomendación va a ser una revisión con un médico geriatra, ¿eh? Siempre, digamos. Obviamente, Claro. no es para con los adultos mayores, nos A ver, pasa a todos. sí. Tenemos un síntoma, nos sale algo en el cuerpo, hay un llamado de atención del cuerpo y vamos a un médico a averiguar de qué se trata. No estamos en un escenario diferente. Seguramente lo que va a haber es diferentes patologías, diferentes afecciones. Claro. Pero no es lo mismo hablar de un adulto mayor con trastorno cognitivo, adulto mayor con un envejecimiento sano. En cualquiera de los dos casos podemos llegar a invadir o no. En el caso de, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser hasta qué punto podemos hablar con un adulto mayor con trastorno cognitivo, que por ahí no está en tratamiento, no puede entender lo que estamos diciendo, y esto, llega a un extremo en que hace estallar a toda la familia tratando de mantener un diálogo. No, en esos casos vamos a hablar con el geriatra y vamos a ver tratamiento mediante que sea. Pero otra situación muy diferente es cuando nosotros creemos que el adulto mayor le puede pasar algo, y ahí empezamos a hinchar. Por las dudas es mejor que haya alguien en casa, por las dudas es mejor que vivas conmigo, por las dudas mejor que vivas en un geriátrico por si te pasa algo. Ese es un escenario muy diferente, es muy diferente. Entonces, por eso hablamos primero de una evaluación geriátrica, completa, ¿sí? Lo que incluye una evaluación cognitiva. Y luego también estamos hablando de un examen para todos los miembros de la familia, porque todos los hijos, sobrinos y allegados, se nos juega la historia y los prejuicios. Entonces nosotros, ¿cómo se hace para no invadir? Preguntando, negociando. Claro. Hay algo, Silvia, que hay que aclararle a la gente. En primer lugar, nosotros no hacemos magia y que cada familia es única, como cada viejo es único. Por lo tanto, no hay una fórmula única que usamos para cada caso. Cada caso cada situación, por no decir caso, porque si no estoy cosificando, cada situación requiere un diseño especial, propio, un diseño de trabajo. Ese diseño es parecido a cuando vos vas al médico, que te da una batería de análisis para evaluar. Si bien acá no hacemos ese tipo de análisis, hay un protocolo de una cantidad de información previa que te permiten establecer una primera estrategia de abordaje. Es decir, ¿con quién me entrevisto primero? Generalmente vos vas a tener una persona allegada, un familiar, que es visado por la situación y te va a plantear la consulta. A partir de ese primero que llega, vamos ampliando el círculo de integrantes y vamos incorporando a todos, porque vas adquiriendo la información necesaria como para decir, bueno, esta mamá, este papá, ¿dónde está? ¿En qué condiciones? ¿Qué médico lo trata? ¿Qué medicación toma? ¿Qué es lo que hace solo? ¿Come, se viste? ¿Qué estudia? ¿Lee? ¿Conversa? En fin, hay un protocolo muy básico que nos permite tener
una primera idea de cómo vamos a abordar esta conflictiva. ¿Quién es el que más escucha? ¿Quién es el que está más cotidianamente? Por ahí vos vas a tener que trabajar mucho más con el cuidador que con un nieto o con un hijo que es periférico, ¿no? Que yo digo que es satelital, que pone plata y aparece de vez en cuando. Pero bueno, lo que quede claro, y estuviste bien, Silvia, en aclarar esto, es que cada situación, por más que sea parecida y que la veamos reiteradamente, cada situación es única, porque las personas son únicas en esta situación, en este problema. Lo que sí es común a todos es este planteo de que este es un espacio para el diálogo, no es el espacio para confrontar desde el derecho, ¿se entiende? No es el litigio, el litigio es entre que es válido, ¿no? que es Para evitar la válido, conversación, para dialogar, para también tener en cuenta esta particularidad, ¿no? De la particularidad de cada familia e ir pensando en función de los recursos con los que se cuente, ¿no? Recursos de todo tipo, exacto, no hablo solo económico, también hablo sí, de sí, la historia en relación a las redes con las que se cuenta y demás, ir pensando soluciones posibles sin que se llegue, exacto. ¿no? Al maltrato, a la escalada del conflicto, a la violencia, ¿no? Y Perfecto. siempre lo que preguntan la gente es cuánto dura esto. Esto no es corto, pero es mucho más corto que cualquier situación en tribunales, pero además es menos doloroso para todos los integrantes. Y esto no es poco. Hoy en día, acopiar salud es muy importante porque nuestra salud psicofísica está fuertemente atacada por todas las situaciones de contexto. Entonces, tener un espacio saludable es muy importante, aunque así sea para que cada familiar termine en tribunales, pero que tenga claro por qué va a tribunales y para qué va a tribunales, y que va por decisión propia y no arrastrado, no llevado. ¿Se comprende? Porque a veces hay cosas que tiene que ser un juez el que las resuelva, porque hay cuestiones de autoridad que no las podemos manejar y eso no está mal. El tema es que cada uno sepa a qué va, cómo va y en qué condiciones puede terminar esto. Una de las cosas Es que más decir, nos dice la gente, sí, ¿no? Sobre todo cuando buscan esta orientación que llegan a Gerontovida de las maneras que se llega, digamos, porque nos van conociendo y se va corriendo la voz de nuestro trabajo, una vez que podemos hablar y asesorar a cada persona, a cada familia, es gracias por escucharme, el alivio de al menos tener la información, ¿no? Pese que a veces hay situaciones que por ahí no se puedan resolver, tener un espacio de escucha especializada, contar con la información adecuada, reorientar hacia los recursos y armar esa red alivia y tranquiliza, ¿no? De ahí la importancia de este consultorio ontológico. ¿Y cómo aunque, llega aunque, la... perdón, aunque sea para recibir la peor de las noticias. Exactamente. Pero el hecho, esto que señalás vos es tal cual. La gente te agradece porque la escuchás, lo que habla muy mal de nuestra sociedad. Muy mal habla de nuestra sociedad. Porque la escucha es algo que no lo enseñan ni en la escuela, y eso como maestro asumo mi cuota de responsabilidad. No enseñar escucha y diálogo desde la escuela nos lleva a estar como estamos. Exactamente. Bueno, parece también para eso también es este espacio, ¿no? Y por eso quienes vean este vivo, quienes lo vean después colgado, reenvíenlo, porque de eso se trata, ¿no? De empezar a generar el cambio, ¿no? Y tratar, digo, soñamos todos quienes hacemos este espacio y lo conformamos con esa sociedad ideal y utópica donde el diálogo sea previo
y no tengamos que llegar a la decisión urgente, a la incertidumbre y a la angustia, ¿no? Sino generar esos canales previos. ¿Cómo llega una familia, una persona que escuchó este vivo, que dice, ah, bueno, voy a consultar ahí con el consultorio a ver si mi situación es para esto? ¿Cómo accede? Silvia. Bueno, Silvia ahí maneja el acceso desde la página y Es después muy simple, Bien, es muy ella simple. te... En principio tenemos nuestra página, que por ahí está apareciendo la dirección, www.gerontovida.org.ar. Ahí hay un cartelito que dice comuníquese con nosotros. Simplemente ahí pone correctamente su correo electrónico, cosa que no hace bien la gente. Y si no, y nos dice, necesito hablar con ustedes. Y nos pueden contar un poquito o no. Pueden directamente ir a nuestro correo electrónico, que es info@gerontovida.org.ar, info@gerontovida.org.ar. Tenemos el Facebook, Gerontovida SIG, Gerontovida SIGG, y por acá, y por esta vía, por cualquier vía que puedan llegar, nos mandan un mensajito y nos dan el correo o el teléfono para que podamos llamarlos, y listo, es así de fácil. Bueno, perfecto. Ahí está el correo, muy bien. Ahí dejé bueno, el muy bien. Y aparte también contarles que en la página web y en el Facebook y en todas las redes van a encontrar la información del curso que empieza Juan desde nuestro espacio Gerontovida el 1 de junio, que es sobre comunicación y resolución de conflictos con adultos mayores, ¿sí? Que es un curso, ¿qué herramientas da Juan en este curso que empieza el 1 de junio? Mira, es un curso que damos para cualquier nivel de personas, o sea, no tenés que ser ni necesariamente un profesional, ni un cuidador, ni transitar por el espacio de mayores adultos. Es un curso que está destinado a analizar cómo nos comunicamos, desde lo más básico de comunicación, o sea, no es un curso académico para entender eso, sino que pretendemos que la gente empiece a analizar muchas cosas de la comunicación para mejorar y empezar a pensar en espacios de diálogo, en cómo gestionar un espacio de diálogo en su propia familia o en su propio espacio de trabajo. Les damos alguna bibliografía básica como para sensibilizar sobre esto. Es decir, esto que hemos hablado hoy, pero afinando sobre algunas cosas que las personas deben reflexionar, ¿no? Si es que quieren, digamos, deben, este deber ser es en la medida en que quieran cambiar algunas cuestiones que se dan cuenta que ya no les son útiles, porque si la pandemia ha servido para algo es para demostrar que muchas cosas de las que hacíamos y que no daban resultados, ahora hay que cambiarlas, ¿no? Entonces es interesante esto, es un desafío complicado, porque de las clases presenciales en las que nos divertíamos mucho, comíamos torta y todas esas rico. cosas, comíamos rico, que hacíamos y tomábamos mate simultáneamente, ahora cada uno tiene que estar solito, ¿viste? Así que, bueno, pero es mejor esto que nada, la verdad, mejor esto que nada, y me ha ayudado a adelgazar un poquito, aunque no se me note, pero estoy adelgazando, Sí, Juan. Te ayudó a aprender a usar los vivos de Instagram, mirá todo lo que aprendiste. Aprendiste a usar los vivos de Instagram. Es lo que nos toca, pero, ¿qué te pasa? Me falta ponerme pelo, ¿viste? Poner ese dibujito que te agrega pelo y ya sería maravilloso. Vamos a contarle a la gente que mientras probamos con Juan cómo entrar en el vivo, nos probamos unos filtros así muy graciosos, y a él le pusimos pelo. Ese es el dato de color.
Bueno, Mi sueño, mi sueño. en la página web la más información sobre el curso que es online y que empieza el 1 de junio y que además es una inversión de 2.000 pesos, 2 cuotas de 1.000 pesos, que es nada hoy por hoy para las herramientas de esa caja que siempre dice Silvia que tenemos que ir armando para ir mejorando esta sociedad en la que vivimos. Y para cerrar, Y para verme a mí, que casi un acto de masoquismo, ¿viste? Pero bueno, Por ¿qué van a favor, doctor. para ir cerrando, antes de comentarles cuál es que la semana que viene tenemos otro vivo ya programado, ahora les cuento. Juan, recomendanos algún libro un cuento en realidad, que habla de estos temas que hoy estuvimos hablando sobre qué pasa en las familias y cómo ir dialogando y resolviendo los conflictos. Sí, hay uno de Cortázar que nunca me acuerdo el nombre, La salud de los que enfermos, eh, Juan se llama. La La salud de los... salud de los enfermos. La salud de los enfermos es un cuentito muy breve de Cortázar, muy interesante, ¿En qué libro está, porque Carly? ¿En qué libro está de Cortázar? En todos los fuegos el esto, fuego, de 36 está. Qué lindo libro, Todos los fuegos el fuego. sí, sí. Está en internet, está subido gratis, o sea, está al alcance de cualquiera que tenga internet y que no le corten la luz y en fin, digamos que teóricamente está al alcance de todos, pero es un cuento muy interesante. Porque muestra todo el engaño de una familia para no decirle a una madre que su hijo ha muerto. Entonces inventan una cantidad de correspondencia y no cuento el final, porque si no, como dicen los pibes, no me spoilees el No me final, spoilees, porque no me no, spoilees. ya, Bien, no entonces me spoilees porque no, la perlita es la y salud ese es su, de los enfermos. Y sí. una película ahora para el fin de Y semana. peli- Pelis hay varias, pero medias depre, es para estar, pero por ejemplo El Padre de Father es muy interesante, con Anthony Hopkins, esta que le ha merecido el Oscar. Después también está este documental chileno, El espía Topo, El El agente espía Topo, Topo, el el agente Topo. agente Topo es, La gente topó. es ¿Y extraordinaria, algo más divertido? extraordinaria, y algo más divertido, y como Cartas de Mamá, Conversaciones con que mamá. es una conversaciones, Conversaciones, la de Santiago Ove, conversaciones con mamá, Conversaciones con sí. mamá. Es re Y el lindo. Mamá que es clásico, argentina, el monumento, y el monumento Esperando la carroza, que ese es el monumento, el clásico Esperando la carroza tiene una vigencia total y Sobre absoluta. conflictos Aunque, familiares. Está muy, muy buena sí, volver a verla después sí, de escuchar este de- vivo y volver a verla después de tomar el curso con Juan. Vamos a ver otra cosa en la película. Muy bueno. sí, sí, en los cursos mostramos estas películas.